Bienvenidos a este espacio que hemos llamado Inversión con efecto multiplicador, cómo el Atlántico atrae, conecta y crece. Primero que todo, gobernador, felicitaciones por los 120 años del Departamento del Atlántico y sobre todo por esos resultados que nos traen precisamente a este panel. Todo ese proceso de transformación es el que nos permite hablar hoy de inversiones que transforman, generan impacto y que llegan a generar un beneficio mucho más allá de los números. Claro, los montos de inversión son importantes porque detrás de ellos hay una derrama económica, un impacto en la economía, se generan empleos, pero sobre todo porque tienen un efecto que va mucho más allá de estos números y que van en educación, van en transformación de vidas, pero van también en una activación de toda esa cadena de valor y de proveeduría que está alrededor. Para este espacio y para hablar sobre cómo atraemos ese tipo de inversiones y cómo el departamento se ha ido preparando para recibir este tipo de inversiones. Esta mañana lo mencionaba yo, el año pasado desde ProBarranquilla apoyamos la llegada de inversiones por 550 millones de dólares con proyectos muy emblemáticos como el de la Cervecería del Atlántico, el de Enel, y eso no pasa por casualidad, eso pasa porque encuentran un departamento con unas condiciones adecuadas. Hablaba también cómo la Cervecería del Atlántico fue el habilitador del proyecto solar, uno de los proyectos solares más grandes de Latinoamérica. Para tener toda esta conversación tenemos dos visiones. La de Camilo Pérez de Campac, una multinacional polaca que, entre otros, produce latas. Ahora Camilo nos cuenta más en detalle. Y tenemos la visión del gobernador, que ha sido uno de los grandes arquitectos del Atlántico que hoy tenemos y que nos permite lograr estas inversiones. Voy a iniciar primero, Camilo, contigo, con esa versión de empresa multinacional. Ustedes tienen presencia en, recuérdame cuántos países, en 19 países. Campac tiene presencia en 19 países. Son inversiones de alta tecnología que cuestan cientos de millones de dólares. Y obviamente cuando uno decide dónde realizar esas inversiones, realiza un proceso juicioso para entender que tiene las condiciones para llegar. Cuéntanos un poco cómo son, Camilo, un poco más sobre Campac y cómo una multinacional como ustedes hace esos análisis para decir dónde es ese próximo paso. Gracias, Vicky. Prometo tratar de no decir groserías para aquellos que ya me conocen. Efectivamente, Campac es una multinacional polaca. Nosotros hacemos envases para bebidas. Hoy somos el cuarto productor más grande del mundo en nuestro mercado. Llegamos a Colombia en el 2018 y llegamos a Colombia en el 2018 porque nos encontramos con una región que estaba ávida del producto que nosotros teníamos para ofrecer. En Colombia se consumen más o menos 45 litros de cerveza por persona año y de esos 45 litros, menos de 4 litros se consumían en lata, porque nosotros somos un país que principalmente toma la cerveza en la tienda. Con nuestra llegada pasamos de esos 4 litros a casi 12 litros tomados en nuestro envase y decidimos que en Colombia el potencial de crecimiento era muy grande y en conjunto con nuestro principal cliente, que por supuesto en Colombia es Bavaria, decidimos hacer una apuesta muy grande en el país. Nuestra llegada, como tú lo dices, fueron varios cientos de millones de dólares y decidimos ubicarnos en ese momento en el centro del país porque el 50% de la cerveza era producida en el centro del país. Hemos tenido un crecimiento muy grande en estos 5 años, nos hemos triplicado de tamaño, pero estamos comenzando a observar que el crecimiento de ese consumo está comenzando a mirar hacia el norte, está comenzando a mirar hacia una región que históricamente había sido priorizada de una manera distinta y por tanto hoy en día con la Cervecería del Atlántico y la Cervecería Barranquilla observamos que en esta región el potencial de crecimiento es muy grande. El lugar natural
para nuestro empaque es la costa atlántica, es el lugar en donde el one way tiene sentido y en un empaque como el empaque de aluminio, que es infinitamente reciclable, tenemos la oportunidad de ver grandes oportunidades acá en la región. Cuando ustedes están mirando realizar esas inversiones en Colombia, no en el mundo, ¿cuáles son los aspectos relevantes para poder decidir, aparte del mercado, obviamente, qué condiciones buscan encontrar? Hay 3 elementos, Vicky. El primero es la cercanía con el cliente. En un mercado como el nuestro, en el cual estamos moviendo aire, porque cuando tú produces y transportas latas en un contenedor high cube de 40 pies, a duras penas logras poner más o menos 100, 120 mil latas, que es lo que una cervecería envasa en 40 o 45 minutos. Entre más cerca del cliente estemos, vamos a ser más eficientes en el transporte, que puede significar hasta el 50% del valor total de este empaque. 1. 2, que haya una estabilidad jurídica que nos permita que estas inversiones de muy largo plazo, porque cuando uno mete en un lugar 200, 300 o 400 millones de dólares, espera quedarse varias decenas de años, pues uno espera una estabilidad jurídica. Pero 3, que haya talento humano. Históricamente en nuestra compañía nos hemos dado cuenta que el crecer depende de que haya una disponibilidad de un talento que sea capaz de operar un negocio como el nuestro. Y no ha sido fácil. Hemos tenido casos de mucho reto en Estados Unidos, en Europa, en Asia, porque no hemos encontrado el capital humano necesario para que este tipo de negocios puedan prosperar, razón por la cual para nosotros ese capital humano es muy importante. Y por último, que la articulación entre lo público y lo privado para asegurar que caminamos el mismo camino y que no hay un plan de desarrollo para la región basado en el gobierno actual, sino en la intención como región de crecer, es fundamental para nuestro crecimiento. Lamentablemente, en países como Colombia, en donde los cambios de gobierno generan cambios en los planes de desarrollo muy fuertes, esa estabilidad jurídica se ve afectada y por tanto vemos con preocupación que esa articulación no se dé. Y aquí pues tengo que hacer una propaganda. Lo que nosotros hemos visto en el Atlántico, la forma en la que en los últimos 5 años hemos visto que el discurso de región, que el discurso de crecimiento y que el discurso de creación de oportunidades para las compañías mantiene no solamente las mismas palabras, sino que uno lo ve reflejado en el empresario, en el Estado, en las universidades, en las industrias, en las zonas francas, nos pone a soñar con, ojalá, que todo el país tuviese la articulación que tiene entre lo público y lo privado, como lo que tiene el Atlántico. Gobernador, como lo decía, estas inversiones están arriesgándose a poner sus recursos en un territorio, son muy juiciosos en decidir cómo lo van a hacer. Y es donde desde ProBarranquilla ayudamos a que tengan toda la información de competitividad, de costos, de mano de obra, de aliados, para poder tomar esa decisión. Y hemos visto esa materialización de inversiones en el departamento. ¿Cómo ha sido ese proceso de transformación del departamento? ¿Cuáles son esos factores que se han desarrollado en las últimas décadas que han llevado a que hoy sea posible recibir estas inversiones tan relevantes? Yo creo que lo más importante
fue una decisión colectiva de un grupo interesante de ciudadanos que primero que todo nos atrevimos a meternos en la política. Era una decisión de vida, teníamos que hacerlo, era la única manera de poder buscar una verdadera transformación. Y esa decisión de vida, de una u otra manera, nos lleva a algo que es atrevernos a hacer las cosas. Tenemos espacios de tiempo muy reducidos, por eso es que una sola gobernación no alcanza, para poder realmente lograr una gran transformación en lo que es la parte de servicios públicos, etcétera, vías y todo lo que necesita un inversionista para sentirse que tiene que ver al Atlántico como su sitio más seguro para poder hacer su propia inversión. Entonces nosotros, ¿qué tuvimos? Yo creo que una gran inversión interesante en agua potable. Hemos invertido casi más de un billón y medio de pesos y hemos llegado a unas coberturas nunca antes soñadas. Cuando empezamos nosotros nuestro proceso, cuando empezó Rodado, la cantidad de agua que teníamos en el departamento del Atlántico no llegaba al 60% de la cobertura de agua y alcantarillado un 40%, y hoy estamos casi en 98% de agua en el departamento y un casi 86% en alcantarillado. Esa gran inversión que se ha hecho ha sido un proceso permanente, continuo. Por ejemplo, estamos haciendo en este momento el acueducto del norte. Ese acueducto del norte nos va a dar una fortaleza muy grande para la prestación del servicio de agua, no solamente al norte de Barranquilla o Puerto Colombia, sino va a llegar hasta Piojó, va a llegar hasta Tubarajo, o sea, le va a dar toda la vuelta al norte del departamento, y eso va a hacer que la gente que está pendiente de inversiones industriales, comerciales, turísticas en esa zona norte del departamento, sepa que cuenta con servicios públicos, especialmente de agua, que había sido siempre como nuestro punto débil, que no teníamos agua suficiente. Ahora no, vamos a tener agua suficiente. También la parte logística, la parte vial. Lo que se ha hecho en materia de vías ha sido supremamente importante. Hemos pavimentado, tenemos 400 kilómetros de vías que van a ser totalmente restauradas y se han ido construyendo. Y también tenemos 150 kilómetros de vías que van a ser totalmente renovadas en materia de dobles calzadas y demás. Todo eso nos va a permitir también tener 3 proyectos importantes. El de Juan Mina, que va a ser una doble calzada hasta Los Pocitos. También vamos a tener lo que es el proceso de la que llamamos acá pues la Gran Vía Puerto Colombia, que va a tener también un gran proyecto, que va a tener un gran paso a desnivel aquí en Lechams. También vamos a tener todo lo que es la vía Caracolí, o sea, Caracolí para llegar al aeropuerto, y la vía también de Murillo, también va en doble calzada. O sea, se van a hacer muchas dobles calzadas, concretamente van a ser más de 180 kilómetros nuevas dobles calzadas, y eso nos va a dar una infraestructura vial mucho más poderosa que la que tenemos en el día de hoy, y esa conectividad le va a dar al departamento unas grandes posibilidades. Otro reto era la seguridad. Entonces, tenemos una tasa de seguridad que ha dado unos recursos, no vamos a dar cifras para no enredarnos, pero le ha dado una cantidad de recursos suficientes para poder dotar a nuestras fuerzas militares de los mecanismos básicos necesarios para que ellos puedan responder por la tranquilidad y la seguridad. Eso no lo tiene casi ningún otro departamento, solamente hasta recientemente lo estaba haciendo Santander, y eso porque vino aquí, nosotros le entregamos toda la infraestructura nuestra y ellos lo van a poder hacer. Pero el esquema nuestro es que donde hay una tasa de seguridad que alimenta a todas las fuerzas militares, yo creo que ha producido unos resultados interesantes. Y también espacios de convivencia. Nosotros inventamos que la tasa de seguridad no solamente era seguridad, sino era seguridad y convivencia. A la convivencia, decía yo, ¿dónde se busca? Pues en los parques. ¿Por qué la tasa de seguridad
se hacen parques, porque hay lugares donde se desarrolla una convivencia y donde hay convivencia hay paz. Entonces finalmente llegas exactamente a lo mismo y hemos construido más de 1 millón de metros cuadrados de parques a lo largo de todo el departamento. Estamos entregando megacanchas en varias partes del departamento, sitios de desarrollo deportivo, el malecón bicentenario que estamos haciendo en Santo Tomás, en fin, plazas y malecones y plazas de ferias en varias partes del departamento. Entonces, todo ese proceso ha sido supremamente importante. Por ejemplo, la Universidad del Atlántico ha tenido una gran inversión. Ahora vamos a hacer una renovación total de la carrera 43, donde va a haber posgrados y va a haber idiomas. Y también se han hecho 5 edificios dentro de la misma universidad, lo que le ha dado unas facilidades enormes. Pero yo creo que lo más importante que hicimos en llave con Alex, yo creo que en eso hay que destacar que con Alex ha sido muy fácil trabajar en el sentido de que con él no se habla horas enteras, es pan, pan, vino, vino. Vamos a hacer esto, tú pones esto, yo pongo esto y lo hacemos. Por ejemplo, cenas. Nosotros hicimos 19 nodos del SENA, cenas pertinentes. ¿Qué quiere decir cenas pertinentes? Que cada uno de los cenas tiene una función de acuerdo a donde está ubicado. Le comentábamos aquí a Camilo que, por ejemplo, el SENA que pusimos en Malambo es dedicado a todo lo que tiene que ver con electrónica y metalúrgica. ¿Por qué? Porque pretendemos que precisamente Malambo se convierta en el gran centro agroindustrial y especialmente de industria pesada, y para eso necesitamos que la gente se prepare y se capacite para manejar esas máquinas sofisticadas que se requieren para todo lo que tiene que ver con metalúrgica y electrónica. Entonces, todo eso se ha hecho de una manera especial. En la Universidad del Atlántico, por ejemplo, ya ayer ratificamos, tenemos ya 50 estudiantes escogidos para medicina. O sea, ayer ya no estamos hablando a la carreta de que vamos a poner medicina. Ayer ya definimos los nombres de las 45 personas, de las 50 personas, perdón, que van a estudiar medicina, y de los cuales un 40% son de ciudades fuera de Barranquilla. O sea que nosotros con eso garantizamos que mínimo que toda gente del Departamento del Atlántico va a tener acceso a estudiar medicina precisamente con estas condiciones. Y realmente, pues, prácticamente sin costo alguno. O sea, vamos a poder financiar todo este proceso. O sea, que vamos a tener gente de estrato 1 y 2. El 40% van a ser escogidos del estrato 1 y 2. Gente de los pueblos más pobres podrán estudiar medicina sin costo alguno, y eso yo creo que es un avance importante. También hay un grupo de becas. Todo eso. Otro tema que me parece importante resaltar es la confianza. Confianza. Nosotros teníamos como departamento que generar confianza. ¿Cómo se genera confianza? Pagando tus deudas, mejorando tus recaudos, aumentando tus ingresos, pagando oportunamente todos los gastos que haces, haciendo programas de inversión que tengan financiación previa. Pero lo más importante que garantiza eso es que en este momento ejecutamos el 96% del presupuesto del año 24 y 25, y con una calificación AAA más del Fitch Rating. O sea, Fitch Rating califica y cómo es la ejecución presupuestal, cómo es el manejo fiscal, y nosotros hemos merecido por 5º año consecutivo la calificación más alta, que es AAA más. Eso yo creo que además hemos recibido calificaciones de Incontec, de gestión de calidad, de gestión ambiental, de seguridad de salud, lo que indica que los estándares de manejo interno de la gobernación cumple a cabalidad, como lo hace cualquier empresa seria e importante, todos los estándares de manejo eficaz, eficiente, lo mismo que un proceso interno de computación, de búsqueda de utilización de herramientas avanzadas. En fin, todo esto me parece que es importante destacar, porque eso nos va a permitir decir que vamos a tener la infraestructura institucional para que todo este proceso que se ha venido dando, tanto en Barranquilla como en el Atlántico,
y también obviamente trabajar mucho por Soledad, Malambo y todos y cada uno de los diferentes municipios se pueda dar de una manera estructurada, ordenada, organizada y con unas finanzas sólidas. Esa es la meta en la cual estamos empeñados. Y esos resultados definitivamente son obvios y creo que son muy, muy visibles para todas esas empresas que han llegado a nuestra región. Los dos han mencionado y quisiera que profundizáramos un poquito más en eso, en la importancia de la articulación. Y voy a hablar yo un poquito más de la articulación. Hemos hablado de la articulación público-privada. Yo resalto lo que decía el gobernador de la articulación entre la alcaldía y la gobernación. Tenemos también a la academia. Camilo, para una empresa como ustedes, ¿qué tan relevante es realmente esa articulación y cómo impacta en una ejecución de un proyecto? Primero que todo, Eduardo, cuando yo sea grande quiero ser barranquillero. Teniendo un gobernador como él, no hay duda ninguna. ¿Es fundamental la articulación? Si no estamos todos juntos mirando hacia el mismo objetivo, ni la industria crece, ni la región crece. Pero además, esa articulación tiene que tener un orden. Y es, como en la región Pro Barranquilla, ha recibido el mandato de lo público y lo privado para organizarlo y transmitirlo para aquellos que llegamos a una región, ProColombia, Invest in Bogotá o Pro Barranquilla, el poder contar con el soporte para poder entender qué significa llegar a la región, cómo interactuar con los entes públicos, cómo los entes privados llegan a hacer crecer esa región, cómo podemos los privados acompañar estos proyectos de infraestructura, cómo juntos logramos sumar más y cómo juntos hacemos realmente patria. Creo que debe mantenerse dentro del foco y dentro del sueño de todos los que queremos hacer empresa en este país. Y por tanto, no me imagino que una compañía pueda llegar a una región si no viene de la mano de un trabajo conjunto con el Estado y si no viene de la mano de una agencia que no solamente invite, sino que asegure que se va a quedar ahí por mucho tiempo. Gobernador, en la misma línea, ¿qué significa para el departamento que lleguen estas inversiones y poder hacer ese trabajo articulado entre el sector público y privado? ¿Qué tan relevante es el sector privado en el desarrollo de nuestra región? Todo. No hacerlo es retroceder. Por el contrario, yo creo que si tenemos la fórmula, recientemente vinieron de Santander, que lo comenté, y nos preguntaba qué es lo que ustedes han hecho. Yo creo que lo más importante que queríamos comentarle a los santanderianos es el trabajo ordenado y articulado internamente entre nosotros mismos. Que suena como si fuera algo de perogrullo, algo normal, pero no lo es. Aquí lo normal, porque es la vanidad de cada uno, pues evidentemente hace que cada uno quiera hacer su propia cosa solo, aislado, porque es lo que más produce miércoles, rating, prensa y demás. Pero cuando uno entiende que lo básico, lo fundamental es el resultado final, que tiene que ser cada vez más sólido, más ordenado, más estructurado, nos obliga a pensar juntos hacia dónde vamos. Todo ese proceso de articulación que se hizo con ustedes en la Cámara de Comercio, con Pro Barranquilla, con el Comité Intergremial, largas, eso no fue fácil, fueron largas reuniones
que duraban mañanas enteras los lunes, era para poder realmente articularnos internamente y saber hacia dónde queríamos llegar. Ejemplos importantes, voy a mencionar solamente uno, el centro de eventos. El centro de eventos Puerta de Oro, realmente yo reconozco que el presidente Uribe nos vino un día con una idea clara y concreta y nos dijo, lo que ha pasado en el Pacífico, con el centro de eventos del Pacífico, es impresionante, vayan y conózcanlo. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de estudiar cómo fue el proceso del Pacífico y lo replicamos acá de una manera impresionantemente fácil y rápida. ¿Por qué? Porque teníamos claro el objetivo de hacia dónde queríamos llegar. Entonces se compró el terreno, pusimos cada uno una plata, cada uno puso la plata que le correspondía entregar y la misma Cámara de Comercio, que también actuó como un facilitador de todo el proceso, compró rápidamente el terreno y, entre otras cosas, en una reunión para mí histórica con Carlos Ardila Lula en Miami, donde el tipo dijo, bueno, si vale tanto, si ustedes me dan tanto, yo les entrego ese lote de una vez. Y así fue, compramos el lote y después nos atrevimos a hacer el centro de eventos, que yo creo que ha sido como una pieza maestra que articuló todo un proceso de atrevernos a hacer cosas grandes, y la actividad que hoy tiene ese centro de eventos ha transformado la visión que nosotros mismos tenemos de nuestras propias actividades, que antes se hacían de una manera dispersa y tal vez en unos escenarios que no eran adecuados para proyectos de cierta magnitud, que era lo que nosotros queríamos tener. Entonces, yo creo que eso lo hicimos cuando nos pusimos de acuerdo muy rápidamente y articulamos después todo lo que tenía que ver con la participación de todos y cada uno, no solamente con plata, sino con aportes, con apoyo y con la idea clara y concreta de cómo manejar. Entonces, eso nos ha permitido tener un escenario para la economía naranja, para la moda, para el turismo, para eventos, para toda clase de cuestión. Otro tema que también me parece importante es lo que se ha hecho en materia de educación. Hemos construido más de 60 colegios, en el caso nuestro. Lo que ha hecho Alex también acá en materia de colegios ha sido supremamente importante, y lo que hemos hecho como Universidad del Atlántico yo creo que ha cambiado una estructura educativa que yo creo que cuando la educación no es únicamente la estructura física, pero como ayuda. No es lo mismo tener a unos jóvenes, a unos niños en un patio de una escuela porque no hay suficientes aulas, sin baño, debajo de un árbol dando clases, que cuando ya tú le das a esos niños un colegio con un buen baño, con una buena dignidad, con laboratorios, que es lo que ellos sueñan, tener lo que tienen la gente, los niños ricos, ellos también lo merecen y lo quieren. Entonces, trabajar en eso me parece que es supremamente importante, y eso lo puede y lo debe hacer la gobernación, las alcaldías, porque eso de nivel nacional no va a venir nunca jamás. ¿Por qué no? Porque el nivel nacional no está estructurado para hacer esa infraestructura, entonces nos toca a nosotros. Pero nosotros teníamos un vacío de que no había cómo financiarlo, o sea que buscar todo este proceso de financiación de todas esas escuelas y construirlas, yo creo que ha sido algo supremamente importante. Y para terminar, quiero mencionar un tema que me parece relevante. Nosotros hemos estado en contacto con una firma BIC. Vamos otra vez a contratarlos. BIC es, todo el mundo se imagina que es grande, BIC grande en inglés. Es Bickerman Group, que es un grupo danés que fue contactado por nosotros, y ellos son los que le han hecho todos los procesos de desarrollo urbano a los países nórdicos, a Dinamarca, a las ciudades danesas, a las ciudades de Finlandia y demás. Entonces, el tamaño de esas ciudades es similar al nuestro, y por eso nos parecía que eran los adecuados para asesorarnos a nosotros. Y ese proceso BIC, ¿qué es lo que nos ha hecho? Que tenemos que pensar la ciudad como un todo y tener un diseño que en el caso concreto nuestro van a ser las dos circunvalares. Entre la primera circunvalar y la segunda circunvalar que construimos nosotros hay 26.000 hectáreas. 26.000 hectáreas, para que usted tenga una idea, la parte de adentro de
de Barranquilla tiene 8.000 hectáreas. O sea que nosotros tendríamos casi que 3 veces la Barranquilla de hoy para crecer. ¿Cómo? De una manera estructurada, ordenada, organizada. Una de las vías que yo sueño con hacer y que ojalá que Dios nos dé la oportunidad de hacerlo es la vía que permita la continuidad de la primera circunvalar en línea recta hasta llegar a Puerto Colombia. Eso va a transformar totalmente la visión que nosotros tenemos del norte de Barranquilla, por ejemplo, o como también todo lo que es la segunda circunvalar, que va a permitir un desarrollo, como ya mencioné, de 26.000 hectáreas, y ese orden yo creo que nos va a permitir construir la ciudad más importante de toda la cuenca del Caribe y de todo Colombia. ¿Por qué? Porque nosotros somos, piénsenlo muy bien, la única ciudad que no tiene límites de crecimiento en materia geográfica. ¿Por qué? Porque de aquí hasta Puerto Colombia, de aquí hasta todo Galapa, de aquí hasta todo Malambo, es zonas verdes que nosotros podremos construir de una manera urbanística bien estructurada. Eso no lo tiene Medellín. Medellín está totalmente agotada. Ya ellos todo el Valle de Aburrá lo tienen totalmente ocupado. Si ellos quieren crecer, tienen que hacerlo en Río Negro. Bogotá está totalmente copado. Si quiere crecer, tiene que meterse en Boyacá. Cali también está totalmente copado, no tanto como Medellín, pero también. La única que podrá crecer de una manera estructurada, ordenada, con un plan de desarrollo geográficamente hablando muy bien definido, es el área metropolitana de Barranquilla. Entonces, si tenemos esa inmensa responsabilidad, todos los que estamos aquí sentados, que formamos parte del mismo conglomerado, y tenemos claro que esa es una tarea de generación que debemos cumplir con todo el éxito posible, pues evidentemente nos unimos, dejamos atrás tantas dificultades que podemos tener en materia personal y al revés, nos unimos y yo creo que construimos un proceso para poder desarrollar lo que la historia nos va a exigir que desarrollemos. Un área metropolitana, una ciudad, una megaciudad de futuro que realmente no tendrá límites porque ahí está la tierra virgen para que nosotros podamos hacer lo mejor de lo mejor, con unas buenas vías, con unos buenos espacios verdes, con unos buenos espacios dedicados a industria, unos buenos espacios dedicados a industria electrónica. En fin, nosotros mismos podremos soñar la ciudad que queremos y construirla entre todos. Y definitivamente no podemos perder de vista la importancia del trabajo articulado, de la planificación y de la visión a largo plazo, porque es que es hoy donde estamos construyendo la Barranquilla del futuro. Y yo quisiera, oyendo las palabras del gobernador, hacer, y un poco en línea también con lo que nos decía Pedro esta mañana, es invitarlos a que no tomemos por sentado lo que pasa en esta ciudad, en este departamento en términos de articulación. Nosotros creemos que es lo normal, pero cada vez que tenemos a personas que vienen de afuera, así sea de Bogotá, de donde sea, saliendo de los límites del Atlántico, y Camilo siempre nos lo reitera, y todos nuestros visitantes lo reiteran, acá las cosas funcionan diferentes, acá esa articulación se nota, se siente desde que se aterriza en la ciudad, y para nosotros, doy fe, muchos de los proyectos de inversión se deciden porque en relativa igualdad de condiciones con otros destinos en términos de costos y de capacidades, el ver esa ciudad que trabaja con una misma meta a través de los años decididamente, es un lugar donde uno quiere estar, un lugar que sabe para dónde va y donde todo el mundo va en la misma línea, porque va a ser un lugar exitoso y uno quiere estar donde hay éxito. Entonces yo los invito a que no lo demos por sentado porque se nos ha convertido en algo natural y realmente es algo extraordinario que tenemos que valorar y resaltar. Y por último, ya para cerrar este espacio, Camilo, yo quisiera preguntarte un poco en línea de lo que decía yo al principio, las inversiones, claro, que tú me digas que inviertes 200, 300, 400 millones de dólares es maravilloso, bienvenidos, pero va mucho más allá de ese número. Cuando una empresa como Campac llega a una región, ¿eso qué significa? Voy a poner el ejemplo desde lo que ocurre cuando Bavaria llega a una región. Cuando Bavaria llega a una región, llega no solamente a dar empleo
o a pagar impuestos o a generar el ecosistema propio de su proceso, sino llega con nosotros, con sus proveedores, que también hacemos inversiones, que también generamos empleo, que también damos desarrollo. Y cuando llega una organización como Campac a una región, pues necesita quien le provea materias primas, necesita servicios, necesita nuevos desarrollos, necesita educación, necesita... Una compañía, cuando toma la decisión de llegar a una región, no llega sola. Llega con su clúster, llega a mover a esa región para adelante. Yo creo que inversiones como las que ha hecho Bavaria en el Atlántico son solamente una muestra de lo que va a venir en el futuro. Que las compañías estemos viendo a la región Caribe y particularmente el Atlántico como nodo de inversión demuestra que con nosotros van a venir muchos otros que van a dinamizar aún más el mercado. Estoy seguro que así va a ser, lo hemos hecho en otras partes del mundo y lo seguiremos haciendo aquí en Colombia. Ahí vemos ese ejemplo de esa ancla que llega a confiar en una región y yo insisto en este caso de la cervecería del Atlántico porque además llega a impactar la región no dentro de la periferia urbana, sino a desarrollar un municipio donde no había industria o donde había poca industria y empieza a transformar toda la región y como dice Camilo, empieza a traer atrás nuevas inversiones que generan una cadena y que traen otras inversiones y vemos ese ejemplo multiplicador. Gobernador, para cerrar, ¿cuál es esa visión de ese Atlántico? ¿Cómo podemos seguir fortaleciéndonos y cómo vamos hacia el futuro para seguir siendo ese eje cada vez más preferido de los inversionistas? Yo creo que lo que ha dicho Camilo me parece interesante, que nos pone a pensar cómo piensa un industrial que se va a reubicar, que va a ubicarse. Quiere condiciones, quiere mercado, quiere servicios públicos. Entonces nosotros tenemos que darle a ese industrial todas las facilidades como gobierno departamental o distrital, los municipales, todos juntos, y los gremios para que nosotros podamos enamorar, seducir, atrapar, atraer a todos los inversionistas que tengamos que atrapar para realmente lograr un gran crecimiento económico. No hay manera diferente de hacerlo. Si nadie va a hacer esa tarea no puede ser espontánea y que venga aquí cada uno el que quiera llegar para que vaya llegando. No, nosotros tenemos que tener como una especie de diseño de lo que debe ser el proceso de industrialización y entonces empezar a tratar de atraer las empresas básicas más importantes del mundo para que se ubiquen en nuestro territorio. Eso es lo que hablábamos hoy, que estuvimos toda la mañana hablando con Camilo y hablamos precisamente eso, la industrialización. Pero esa industrialización creo que tiene que ir de la mano de otra filosofía que también nos queda muy fácil, porque nuestros abuelos, nuestros padres lo hicieron. Aquí tiene que haber el mayor ambiente hacia la internacionalización. Nosotros tenemos que tener una vocación internacional. Evidentemente, lo lógico sería mirar el mercado nacional como primer mercado al cual debemos atender y abarcar. Pero es que yo creo que afuera nos está esperando un mundo que está comprando muchas cosas que nosotros debemos producir y debemos ser los grandes abastecedores. Pero eso requiere de mucho orden, de mucha disciplina, de mucha investigación. Yo veo empresas nuestras que realmente han logrado unos resultados impresionantes. ¿Y cómo lo han hecho? Gente joven, de menos de 40 años, han logrado resultados impactantes en materia de consecución de mercados y obviamente de atreverse a traer las máquinas básicas necesarias para poder atender esos mercados a nivel internacional. Entonces tiene que ser como un poco de todo, atrevimiento, obviamente orden, organización y mucha cuestión.
pero la conexión de nosotros a nivel internacional tiene que ser el Caribe. Nosotros podemos vivir de atender desde Panamá hasta Curazao. Todos esos países deben ser atendidos por nuestras empresas y obviamente que el sur de los Estados Unidos, el oeste de Estados Unidos, ese mercado tiene que ser el natural para nosotros. No hay ninguno de nosotros que no tenga por lo menos 4 primos y 2 tíos en Miami. Entonces, evidentemente, nosotros tendríamos cómo poder hacer todas las investigaciones de rigor para poder nosotros atender todo lo que requiere una economía que está a 2 horas de nuestras en avión y a 4 días en barco para poder atender todo, por ejemplo, la Florida, Georgia y todo el sur de Estados Unidos. Eso yo creo que es básicamente importante. Pero lo más importante, creo yo, que también debemos fortalecer, y en eso ustedes en Pro Barranquilla. ¿Quién es Pro Barranquilla? Pro Barranquilla es como un hijo de todos nosotros. Todos, yo lo dije ya, pero lo repito, teníamos como la idea muy clara de que teníamos que hacer cada uno su empresa promotora de inversiones. Entonces, en vez de tener cada uno su pequeña empresita de promoción de inversiones, vamos a juntarnos y hacemos Pro Barranquilla una gran empresa. Esa alianza público-privada que tiene nombre propio en Barranquilla, en el caso nuestro del Atlántico y Barranquilla, como es Pro Barranquilla, de una u otra manera es lo que tenemos que seguir construyendo y fortaleciendo, y que también las cámaras de comercio jueguen el papel fundamental que les corresponde y cada uno de los gremios. Si todos organizados, las universidades asumen el rol que les corresponde y nosotros como sector público nos juntamos, nos ordenamos, somos imparables, somos imbatibles, somos la fuerza que seguramente transformará no solamente nuestra economía, sino toda la economía de la región Caribe, que entre otras cosas, no lo hemos hablado porque no me lo han preguntado, pero la región Caribe se tiene que unir y formar una gran gobernación regional con toda la fuerza para que el desarrollo no sea únicamente el Atlántico, tiene que ser todo el Caribe, y de esa manera yo creo que tendremos un desarrollo económico hacia el futuro. Pero todo debe ser el fruto de la gran alianza público-privada. Si lo hacemos en orden, y academia, si lo hacemos en orden, los resultados vendrán por añadidura. Y hablando de esa articulación Caribe, gobernador, estamos completamente de acuerdo de que, nuevamente, juntos somos más fuertes. Tenemos acá participando hoy, están en una reunión paralela, a las directoras de las agencias de inversión de Santa Marta y de Cartagena. Y todo el mundo me pregunta si competimos. Yo digo que para mí es imposible borrarlos del mapa, o porque yo los borre del mapa, un inversionista no va a dejar de decidir invertir en un lugar en otro. Pero si nos juntamos y a nivel internacional nos visibilizamos como una región en el norte de Colombia con capacidad para acceder a los mercados internacionales, vamos a encontrar muchos más inversionistas. No es lo mismo salir al mundo a decirle que existe una ciudad que se llama Barranquilla, que queda en un país que se llama Colombia. Es muy diferente. Vicky, la pelea con Cartagena y con Santa Marta es únicamente en béisbol y en fútbol. De resto tenemos que andar unidos como hermanos para construir un futuro común con todas las fortalezas que tenemos los tres juntos. En fútbol no hay pelea, lo siento mucho. En fútbol no hay pelea. Así es, gobernador. Y si nos visibilizamos afuera como una región en el norte de Colombia con capacidad exportadora para hacer mercados internacionales, pues llegarán muchos más inversionistas y las tres recibiremos más inversiones y más beneficios y creceremos más. Y cierro el espacio, gobernador, robándome algo que repetiste 2 veces, y es arriesgarse. Hay que incomodarse, hay que arriesgarse, hay que salir de nuestro confort y buscar las oportunidades a través de los retos. Nuestro gran mensaje de hoy: los retos están, a veces estamos cansados, a veces estamos agobiados, a veces no vemos el norte, pero siempre hay una luz y tenemos que con determinación guiarnos por esa luz, luchar y arriesgarnos. Muchas gracias a todos.